Muy buenos días a todos y a todas. Es un honor para mí, como presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental y moderadora de este foro, daros la bienvenida a este espacio de reflexión y acción. Este foro no solo reúne a los principales actores del sector del recauchutado, sino también a quienes creen en la economía circular como un pilar fundamental del desarrollo sostenible en España y en Europa. Hoy nos hemos reunido bajo el título La industria europea del recauchutado en peligro, una llamada a la acción. Y este tema refleja no solo la preocupación por la situación actual del sector, sino también la urgencia de actuar de manera conjunta para encontrar soluciones sostenibles. Este foro tiene tres objetivos fundamentales. El primero de ellos es analizar la situación actual del recauchutado y su papel esencial en la economía circular. El recauchutado no solo es una práctica industrial, sino que es una herramienta clave para reducir residuos, para disminuir el consumo de materias primas, de energía, de agua y combatir el cambio climático. El segundo de los objetivos que tenemos con este foro es identificar medidas concretas para revitalizar el sector. Esto incluye debatir sobre incentivos fiscales, normativas favorables y estrategias de innovación que puedan dar un nuevo impulso a la industria. Y el tercero de los objetivos de este foro es promover prácticas sostenibles y políticas públicas que impulsen el recauchutado, destacando su importancia en la sostenibilidad ambiental y en la economía circular. Contamos hoy con varias voces expertas del ámbito europeo y estatal que analizarán la situación crítica que vive el sector del recauchutado y plantearán soluciones urgentes para evitar su desaparición. En primer lugar, contamos con Guido Gambassi, presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Recauchutado, Javier de Jesús, director operativo de tratamiento de neumáticos usados, TNU, Daniel Martín Montalvo, que es responsable de Economía Circular de la Agencia Europea del Medio Ambiente, Paolo Tosorati, director de la Dirección General de Energía y de la Comisión Europea, Timoteo de la Fuente, subdirector general de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria y Turismo, y Salvador Pérez, director comercial internacional del Grupo Soledad. Y finalmente contaremos con José Manuel Prieto, de la Dirección General de Estrategia Industrial y de la PYME, para clausurar este foro. Y para inaugurar oficialmente este foro tenemos al presidente de Motortech, que nos va a dirigir unas palabras. Muchas gracias, David Moneo. Todo tuyo. Gracias, María. Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a Motortech 2025. Esta es vuestra casa, es la casa del neumático. Como veis, la verdad es que la feria estamos muy orgullosos de cómo ha empezado. Ya sabíamos que el resultado iba a ser bueno porque pues se han batido récords de participación de empresas. Casi 700 empresas están exponiendo estos días en las instalaciones de IFEMA. Supone un récord de participación de los últimos 20 años, lo cual pues dice mucho, ya no solamente de la feria, dice mucho del sector. Es un sector que está creciendo. Inicialmente Motortech era una feria muy restringida a una tipología del recambio, una tipología de la postventa. Hoy todo eso se ha abierto. Aquí tenemos concesionarios oficiales de turismos, concesionarios oficiales de vehículos industriales, tenemos flotas de autobuses, tenemos flotas de camiones que nos visitan, que forman parte de las jornadas. Y bueno, pues el neumático pues no puede ser de otra manera, pues también está representado, debería estar un poquito más representado, pero bueno, ya sabéis que en David Moneo tenéis un amigo para siempre. Mi objetivo es que os sintáis siempre como en casa. Creo que una de las misiones que tiene IFEMA es de ayudar a las asociaciones y ayudar a los sectores, independiente de que unas empresas u otras participen en los eventos que celebramos. Pero yo creo que una cosa importante es que, independientemente de quién participe, a mí me llena de orgullo veros a todos aquí, porque en el fondo pues eso demuestra que esto es una casa de todos con las puertas abiertas, independientemente de si participáis como expositores o participáis como ponentes o visitantes. Esta es vuestra casa. Y solamente un dato, ¿no?, para terminar. Ayer cerramos
el primer día de feria. El número de visitantes ha crecido un 35% con respecto a la edición del 22. La edición del 22 es cierto que fue una edición todavía complicada, salíamos de pandemia, no es un ejemplo, pero solamente quiero deciros que con respecto a las ediciones del 17 y del 19 hemos crecido un 2%, un 3%. Eso en lo que respecta a mí me satisface, pero lo que yo quiero transmitiros con estas estadísticas es que el sector está muy vivo. El sector está más vivo que nunca. Pensad que han pasado 7 años desde la edición, 8 años desde la edición del 17 y tenemos más gente aquí en IFEMA. Con lo cual esto demuestra que hay gente joven, hay gente con ganas de hacer cosas, con invertir y bueno, la muestra es esto. Y bueno, estamos apoyando muchísimo lo que es la atracción del talento. Sabéis que hay un problema muy gordo en el área técnica, en la postventa, de falta de vocaciones técnicas. Y bueno, Motortech pues quiere ayudaros, quiere ser un escaparate, un polo de atracción, animar a los jóvenes, decirles que aquí hay futuro, que aquí se tienen que ilusionar con este sector y bueno, hemos querido que todo esto sea una muestra que los ilusione, que los motive y que realmente sean la savia, la energía del futuro de este sector. Y bueno, daros las gracias a todos, a las asociaciones que participáis, enhorabuena por estas iniciativas y bienvenidos a Motortech y que tengáis una jornada muy productiva. Gracias a todos. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, David, por tus palabras. Y bueno, tenemos el honor de contar con una de las voces más activas en defensa del recauchutado como pieza clave de la economía circular. Y me gustaría dar la palabra a Salvador Pérez Vázquez, presidente de la Asociación Española de Neumáticos Reciclados. Gracias por tu presencia, Salvador. Todo tuyo. Buenos días a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a don José Manuel Prieto Barrios, su director general de Dirección General de Estrategia de Industria y de las Pymes, a don Timoteo de la Fuente García, del Ministerio de Industria, de su Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, a don Daniel Martín Montalvo Álvarez, responsable de Economía Circular en la Agencia Europea de Medio Ambiente, AEMA, a Paolo Tusoranti, de la Comisión Europea, a Guido Gambassi, presidente del BIPAVER, secretario general de ANID. También quiero agradecer a IFEMA la atención que tiene con el mundo asociativo y por cedernos el espacio y que estemos aquí juntos todos en estas maravillosas instalaciones. Estimadas autoridades, ponentes, representantes del sector, prensa y asistentes invitados. Es un honor darles la bienvenida a este foro, un espacio clave para la defensa y el fortalecimiento de la industria del recauchutado en Europa. Nos convoca hoy un objetivo de vital importancia: garantizar la subsistencia de esta industria en el marco de la economía circular del neumático, una estrategia indispensable para la sostenibilidad ambiental y la eficiencia económica. El recauchutado del neumático no es solo una alternativa viable, sino una necesidad real en un mundo de hoy. Por eso hoy es fundamental realizar un llamamiento al uso del neumático recauchutado en todos los vehículos de uso público y fomentar el aprovechamiento y recuperación en el conjunto del parque automovilístico europeo. Para ello, se requieren medidas concretas, reales y eficaces que impulsen su adopción y el uso, ya sea mediante incentivos o con subvenciones. La industria del recauchutado en Europa se enfrenta a una situación crítica. Nos encontramos en un punto donde las buenas palabras y las promesas incumplidas ya no son suficientes.
Es el momento de adoptar políticas públicas efectivas y el compromiso tangible que garantice la supervivencia del renovado de los neumáticos, tan crucial para la economía circular y la reducción del impacto medioambiental. El sector lleva años respondiendo con responsabilidad a todas las exigencias técnicas de seguridad y fiabilidad impuestas por los nuevos reglamentos. Se ha incrementado la más estricta normativa de homologación y ha incorporado mejoras tecnológicas significativas en sus procesos de producción. Y, sin embargo, lejos de ver un aumento en su utilización, el recapacitado ha sido relegado con una aceptación marginal a una falta de promoción y compromiso por parte de las propias administraciones que, paradójicamente, impusieron las nuevas exigencias reglamentarias, y esta es la razón por la cual nos encontramos aquí en este foro. La industria del renovado del neumático está cansada de promesas y exige ya que se cumpla con los compromisos adquiridos años atrás, desde la publicación del famoso Real Decreto 1619/2005 del 30 de diciembre sobre la gestión de neumáticos fuera de uso, que ya indicaba unos porcentajes de reutilización con la renovación de los neumáticos, siguiendo la política económica circular aprobada en Europa. Exigimos la aplicación efectiva de las medidas establecidas, tales como la obligatoriedad de lanzar porcentajes reales de neumáticos recapacitados y la promoción activa de la reutilización, primando a las empresas con ahorros por su uso. Es imperativo transformar las disposiciones normativas en las acciones concretas que favorezcan la utilización del recapacitado como eje central de una política de sostenibilidad real y efectiva. Este encuentro reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del recapacitado como una solución tecnológica, ecológica y económicamente viable. Instamos a los responsables políticos y a las administraciones públicas que adopten medidas inmediatas y vinculantes para garantizar el desarrollo y la permanencia. Si este llamamiento vuelve a caer en saco roto, lamentablemente nuestra industria generadora de riqueza, mano de obra y trabajo en España desaparecerá. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Vamos a dar la palabra ahora a las distintas intervenciones de los técnicos que nos acompañan hoy. Van a tener una exposición de unos 10 minutos máximo. Y, en primer lugar, me gustaría dar la palabra a Guido Gambassi, presidente de Vivaper, que nos trasladará el análisis europeo sobre la situación del recauchutado, su marco normativo y los retos que afronta esta industria esencial para una Europa más circular. Guido. So, good morning, everyone. First of all, thank you all, and thanks to TNU and the organizers for this invitation. I'm very honored to be here today with you and meet you all in person. I am Guido Gambassi. I'm the president of the European Association of Retraders by PEVER, and also I'm the Secretary General of the Italian Association AIRP. Today I'm going to give you a quick look at the European situation regarding both the main market situation and the political and regulatory aspects that involve the retrading industry. I must first of all permit that in order to keep in my 10 minutes I would need to skip some of these slides, but you will find after the conference, because I was told that it will be published. So if I'm not dwelling on some aspects, you will find anything later.
So I would say I can skip no need to introduce the association. And I'll jump directly into a market situation for Europe. This picture that we observe now shows the main data of the latest years from ETRMA. And so the trend is quite stable, but slightly negative. Also for the last year, the overall market's volumes for the trade, for the truck tires is negative. But most important, the fact that the retrading trend is quite steep, decreasing in the past years. Here we see a picture of a 15 period of time, and in this lapse of time, the European volumes have lost 26%. But most important, also the market share of retreads is quickly decreasing in the past years and in the past decades. And of course, this is also related to the strong increase of the imports from outside Europe. So of course, the two lines are to be put together. Here you see in the right sector of the graphics, you can see how much the imports have started to exceed the European production. And namely, regarding the imports, the Thailandese and Vietnamese imports have increased a lot very quickly in the past 5 years, while China has remained more or less stable despite the application of the anti-dumping duties. No need to look at the figures now. The important remarks that low-cost imports have a double impact on the retrading industry, because on one hand it puts a big pressure on prices, which forces the retraders to compress their own margins as much as possible to keep it on the market, and also removes from the market the raw material for retrading, which is the premium casings. So now we start to have a quick look at the main European markets. Start from the biggest one, which is the German one. In the latest 17 years, the German retreads market has lost 50% of its volumes, so it's a huge decrease. And also the market share is decreasing very quickly. Also in France, we see that both the total number of truck tire sales and the retread sales is decreasing in the last year, and especially the market share in France in only 10 years has moved from 43% to 25%. So here the situation is quite similar. Coming to Italy, in this picture we made this picture with the Italian Association a few years ago. We wanted to put together the trend of the European imports of trucks tire from China with the Italian production of retreads, so no need to explain. This is the long period trend for the retreads market in Italy. So we've lost 62% in a range of 17 years. And also, as you can imagine, the number of the retraders has decreased a lot in this period, and keeps every year to lose one or two companies. This might be an interesting thing to observe, that the remaining retraders in Italy try to survive and adapt by also moving toward the procured retrading, because of course offers more flexibilities and requires less investment in the plants. A quick look at Portugal, quite stable in the latest years, but slightly decreasing. Also here, a big prevalence of procured retrading. Very steep decrease in Finland, minus 33% in the latest 16 years. And exactly the same trend we find in Denmark, minus 33%. Just look at the orange line.
Also in Czech Republic, we have the figures of the latest 5 years, minus 8.7%, while I didn't have the time to put in the slide the figure from Netherlands, because I only received it yesterday, but in 1 year, only in the last year, the Netherlands market of retreads lost the 10% of the volume, so it's a big decrease. Now we have a look at some example of public policies in Europe to support the retrading industry. I think the most interesting example comes from France, where a law in 2020 introduced the obligation for all of the states and local authorities to only purchase retreads, with some exception, of course. And it's interesting to see that this law, the application of this law has been supported by a government public information campaign based on the economical and environmental benefits of the retrading. We come to Germany, where in the past years there has been the de minimis aid. Still not clear if they are going to be confirmed from this year, but it's been a very important tool in the past years, because it allowed the fleets to have a 40% reimbursement on some kind of environmental purchases, and also for retreads. In Italy, we have a law that introduced the minimum share of 30% for all of the public administration, all of the public services, to reserve only for retreads. Now we have a quick look at what we as European Association BPEVRE believe are the key points to acknowledge for public European institutions. So the first one is the anti-dumping measures are, of course, an important trade defense tool, but they have not been enough to allow the retrading industry to recover its market share, and that so the cheap imports are endangering now thousands of jobs and European goals in the circular economy. So we need to develop the retrading industry as a real strategic instrument for the circular economy in Europe. And this is why BPEVRE is asking the European Commission to support the use of retreats, for example, introducing CO2 credits for fleets, TVA discounts, and applying minimum shares in every country for the retreads in the aftermarket sector. Namely, regarding the regulatory challenges, we find three different items that we need to address. The first one is related to the taxonomy, still in the framework of the green public procurement, because we find some kind of contradiction between some documents, European regulation that clearly support the use of retread tires, while on the other hand, it seems that the other regulations are only mentioning for the public procurement, the purchase of tires in some labeling classes, which actually cuts out the retreads from the public procurement, because you know that labeling is not yet possible for the retreads. Now, the second point is labeling, but I will not dwell on this, because soon after me, the director Toserati will update us on the situation. I only remind that it's very important for the retrading sector to arrive to the possibility of using the labeling framework. And finally, the third element that we need to address in this moment is the UDR regulation against the deforestation, because it seems that also retread tires are to be included in the scope of the regulation, which, as you know, introduced the obligation of certification and traceability documents for all of the rubber goods that enter the European markets. But the problem is that so far it seems that also
the casings to be retread are included in the scope of the regulation. And this is a huge problem because once a new tire has been used, the relevant new tire information cannot be allocated anymore. And so the retreader can only provide information for the new rubber applied in retreading, but not for the casings. So it's quite urgent for us to arrive to an amendment that clarifies that the tire casing are exempted from the application of this regulation. And this is all for the moment. Thank you. Muchas gracias, Guido, por compartir una visión tan completa del contexto europeo. Y ahora vamos a dar la palabra a Javier de Jesús, que es director operativo de TNU, quien abordará la situación del recauchutado en España con datos claros y propuestas concretas para revertir la caída. Jesús. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar, por acompañarnos en este acto. No sé si tengo la presentación ya cargada. Sí. Bueno, Guido lo ha dicho todo. Creo que va a sobrar mucha de la exposición que quiero plantearles. En primer lugar, queríamos, pero creo que todos tenemos claro, identificar en qué consiste un recauchutado, cuál es la opción esta del recauchutado y en qué consiste. Como solamente me han prestado 10 minutos, voy a ser bastante breve en estos conceptos. Pero sí me voy a detener aquí. Venimos escuchando desde hace mucho tiempo, se ha acuñado un término principal por algunos fabricantes de que hay una serie de neumáticos que no son recauchutables. De hecho, esto se ha tomado de un estudio que desarrolló en el año 2016 Michelin, en el que se habla de neumáticos de baja calidad no recauchutables. Insisto, no es un término correcto, no existe el neumático no recauchutable. Lo que hay es una demanda, una oferta, y se recauchutan aquellos que considera el fabricante, el recauchutador, que puede ser más óptimo, más rentable o más interesante. Pero no existe el neumático no recauchutable, es algo que tenemos que tener claro. Todos aquellos que se comercializan en Europa deberían de tener o disponer de la posibilidad de ser recauchutados. Sí es cierto que hay neumáticos que consideramos de gama baja, neumáticos procedentes del mercado asiático, y son los que efectivamente están produciendo un daño importante del neumático recauchutado europeo. Traigo a continuación una serie de datos de distintos países. Guido ya los ha adelantado, de cómo se ha ido reduciendo la fabricación y comercialización de neumático recauchutado, concretando en los 5 grandes. Aquí todavía teníamos incluido a Reino Unido, estos son datos anteriores al Brexit. En los 5 grandes se había producido un descenso entre el año 2010 y el 2020 del 20% de neumáticos recauchutados de camión. Y centrándonos en el dato concreto de toda Europa, vemos la reducción, como ha sido la tendencia desde el año 2011 hasta el año 2020. Podemos ya más en detalle el caso español. Tenemos datos desde el año 2018 al 2022. No voy a hacer más hincapié. Guido ya ha dado estos datos en cada uno de los países. En Italia el descenso es igualmente de pronunciado. Fue el caso francés. E incluso en el mercado norteamericano, que ha sido siempre un mercado muy proteccionista de su producto. Ya hace muchos años se fijaron aranceles a la entrada de neumático asiático y existe mucha normativa que obliga al uso de neumático recauchutado en muchos de sus estados, en los vehículos de titularidad pública. Pese a ello, también se va viendo un descenso del consumo de neumático recauchutado y un crecimiento exponencial desde el año 98 del neumático de procedencia asiática. Vale, aquí quería llegar yo. ¿Cómo se puede revertir esta situación? Esta presentación se preparó, se desarrolló para llevarla a cada una de las 17 comunidades autónomas. Son ellas las que tienen la capacidad normativa para o bien implementar la obligatoriedad de uso en vehículos de titularidad pública o desarrollar algún tipo de política, compra verde pública, etcétera,
para poder revertir esta situación. De hecho, a este foro, lamentablemente, se han invitado y se ha reiterado la invitación a las 17 comunidades autónomas, pero no está presente ninguna. Sí, tenemos al representante del Ministerio de Medio Ambiente, al que agradecemos además su presencia, y a representantes del Ministerio de Industria. Pero tenemos que dirigir el tiro de estas presentaciones, de estas ponencias, a quien realmente puede hacer algo en favor de esta industria. Sobre todo, ya no desde un punto de vista económico, que también, de creación de empleo, que también, sino desde un punto de vista ecológico, medioambiental y de sostenibilidad. Tenemos un producto reciclado y reciclable, pero que no estamos consumiendo, y es algo que nos preocupa. Entonces, dentro de las posibilidades que tienen las administraciones, tanto nacionales, autonómicas como europeas, tenemos aquí, de hecho, también me hablará a continuación un representante de la Comisión Europea, va por 3 vías. La primera, y están aquí recogidas, fijar aranceles a la importación del neumático asiático. Esto ya se ha hecho. Se impusieron aranceles en el año 2018 al neumático de procedencia china, pero no ha servido. Todos sabemos, estamos en el mercado, que el fabricante chino es muy ágil, muy rápido, cambia la factoría de país y no hemos limitado la entrada de neumático de procedencia asiática. La segunda de las posibles vías es dar algún tipo de beneficio fiscal, reducción económica, reducción impositiva al consumo, fabricación o venta de neumático recauchutado, pero ahí también nos encontramos con un problema. Europa no es partidaria, por ejemplo, en el caso del IVA, de reducciones, salvo en alimentación y productos sanitarios. Entonces tendríamos que buscar alguna opción en la que sí pueda haber algún tipo de beneficio impositivo a este tipo de productos reciclados. Y por último, y yo considero que es una de las más importantes, es el fijar la obligatoriedad de uso de neumático recauchutado en vehículo de titularidad pública o vehículo privado que quiera prestar un servicio público, y esto ya se está desarrollando en algunos países de nuestro entorno. Lo ha mencionado Guido también en su presentación, el caso francés, el caso italiano. Se está estudiando en otros países del norte, Finlandia, Noruega, Suecia, el también fijar algún tipo de obligatoriedad de uso. Ya sabía yo que era poco tiempo. Bueno, estas son el principal mensaje que quería trasladarlos. En este mapa hay marcados aquellos países que ya han hecho algo de alguna de estas 3 medidas. En Estados Unidos hay obligatoriedad de uso en neumático recauchutado en prácticamente todos los estados. En algunos incluso extienden esa obligatoriedad a los vehículos de transporte de colegios infantil. Es decir, no existe ni siquiera una limitación en autobuses o en vehículos ligeros. El caso de Brasil, que está marcado ahí, ha fijado reducciones impositivas, bueno, concretamente eliminaciones impositivas a la fabricación y venta de neumático recauchutado, exenciones tributarias. El caso chileno está marcado, pero se ha revertido porque se probó con una ley, pero esta fue tumbada por considerarla anticompetitiva, en la obligatoriedad de compra de neumático recauchutado por las entidades públicas. Y en Europa hay muchos casos en los que ya se han fijado obligatoriedades de uso o se están estudiando al menos. Bueno, esto es todo. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y vamos a seguir con la perspectiva ambiental e institucional europea, y ahora vamos a darle la palabra a Daniel Martín Montalvo, que es responsable de Economía Circular de la Agencia Europea del Medio Ambiente. Bueno, hola a todos y gracias por estar aquí, gracias por invitarme. Yo os voy a sacar del mundo de lo concreto y vamos a ir al mundo de lo general, y luego vais a volver a lo concreto con mis compañeros. La Agencia Europea de Medio Ambiente es una agencia científica. No escribimos las políticas ambientales, son nuestros compañeros en la Comisión Europea los que las proponen y el Consejo y el Parlamento los que las adoptan.
con lo cual yo lo que os voy a ofrecer es un poco de contexto. Esto es una gráfica de la extracción y proceso de aluminio. Podríamos coger cualquier otro material y tendría una tendencia muy parecida, y lo que quiero hacer es personalizarlo un poco con mi familia. Esto es una línea del tiempo. Esto es el momento en el que mi abuela nació, 1920. Mi abuela nació en Castilla-La Mancha, en un momento en el que España era un país muy pobre, el nivel de prosperidad era muy bajo. Una vez me contó que hasta los 15 años ella todos los días comía lo mismo. Mi padre nace en este momento. Como veis, todavía el nivel de extracción es bastante similar. Ha crecido, pero no mucho. Su nivel de prosperidad era muchísimo mayor. Aquí es donde os confieso mi edad. Aquí es donde yo nací. Y aquí es donde nació mi primer hijo. ¿Por qué os estoy presentando esto? Lo que quiero enseñaros es lo que se llama la gran aceleración en los círculos científicos. Nuestro avance social ha hecho que todos los parámetros socioeconómicos a los que podáis mirar tienen este tipo de tendencia exponencial, y con ello también el estrés de los sistemas naturales. Y la política ambiental lo que está tratando de hacer es revertir esta conexión entre nuestros niveles de prosperidad, que están muy asociados a la extracción de recursos, proceso y consumo, con el estrés que producimos al sistema planetario. Esto tiene ciertos límites, y ahí es donde viene la economía circular. La economía circular es una intervención que lo que trata de hacer es reducir el nivel de consumo total de recursos, por un lado con el reciclaje, pero por otro con medidas como la que estamos hablando hoy aquí, el recauchutado, que lo que hace es que los materiales que hemos tornado en productos estén más tiempo en uso y mantengan su valor. El nivel de éxito que tenemos como sociedad ahora mismo es limitado. En Europa, aproximadamente el 12% de los materiales que tornamos en productos provienen de un material que ha sido utilizado con anterioridad. Eso es más que en el resto del planeta, donde se estima que el nivel será un 9%. En algunas regiones del planeta el nivel es muy bajo, en otros es algo mayor. Pero lo que os quiero decir con esto es que el reciclado tiene límites. Por eso nosotros lo que planteamos es que hay 4 cosas muy importantes que tener en cuenta cuando uno establece políticas o un caso de negocio si quiere ser circular. La primera es que el nivel de uso de recursos es demasiado alto, tiene que reducirse, y esa tiene que ser la prioridad de la intervención pública y de cómo la sociedad reacciona a esa intervención pública. Porque es inherente al uso, proceso de recursos, la generación de externalidades medioambientales. El segundo punto, y lo queremos priorizar como algo más importante que el reciclado, es maximizar el uso de los materiales que ya están en la economía, que ya utilizamos en la formulación de productos. El reciclado es muy importante y seguirá teniendo un nivel de prioridad muy alto, pero hemos llegado a un momento donde no es solo el volumen lo que nos interesa, subir la cantidad de material reciclado, sino garantizar que se utiliza para aplicaciones de alta calidad. Y lo último, lo están hablando los anteriores ponentes, esto está muy bien que lo hagamos como continente europeo, pero no lo podemos hacer si no lo hacemos con los demás. Y no podemos tener una política ambiental que sea inocente y que pretenda que nosotros, cuando nuestro porcentaje en las dinámicas globales está decreciendo, ignora que otros no hacen lo mismo. Necesitamos poner una serie de fricciones en el mercado con otros que también tengan en cuenta nuestros valores y nuestros objetivos medioambientales, ¿no? Esto es como conceptualizamos en este contexto la economía circular en la Agencia Europea del Medio Ambiente, y como veis, a lo que se le da un gran valor es a esta extensión del tiempo. La economía circular no es solo materiales que se recirculan todo el rato, sino materiales que se mantienen en el tiempo, y el recauchutado es una medida esencial para obtener este objetivo, ¿no? Esta es otra manera de verlo. Lo que tratamos es de que los materiales no acaben siendo residuo de una forma muy, muy inicial, sino que tratamos de mantenerlos en uso, ya sea como partes, ya sea como materiales en sí mismos, reciclándolos. La idea es mantener ese valor y mantener ese valor alto. En el fondo lo que estamos haciendo es volver atrás, volver a aprender lo que ya sabíamos.
esto es una línea ficticia, no es científico, de cuál sería el nivel de reciclado en la antigüedad y actualmente. Es muy reciente que hemos establecido un modelo social y un modelo económico en el cual lo que hacemos es extraer rápidamente recursos, tornarlos en productos y muy poco después destruirlos, ¿no? En los últimos años, en las últimas décadas, hemos vuelto a subir el nivel de reciclado, pero nuestro sistema económico tiene límites para el éxito de esta estrategia. Por eso tan importante mantener el valor. Y el reciclado, como os decía, tiene que madurar también. No es solamente conseguir que los volúmenes suban, que es algo que la política ambiental está estimulando de forma bastante exitosa en los últimos años, aunque ahora vemos que se está llegando a un plató en esas tendencias. Es muy importante que el reciclado sea de alta calidad y que pongamos una serie de medidas de política ambiental que den incentivos para que eso ocurra, y muchas ideas han sido ya compartidas por los anteriores ponentes. Y luego quería cerrar con dos cosas. Por un lado, cómo creo que la evolución de la política ambiental en materia de economía circular va a tener lugar en los próximos años. Una cosa muy importante de la que se está hablando en Bruselas es establecer medidas que fortalezcan el mercado único. Se ha hablado mucho antes de cómo el mercado asiático interviene en nuestra realidad. La realidad es que nuestro mercado está muy fragmentado todavía. A pesar de ser un continente de 27 países que dicen tener un mercado único, hay muchas barreras entre nosotros que son incluso mayores que los aranceles que ahora mismo está planteando Donald Trump en América, ¿no? Hay que establecer medidas que arreglen dos problemas muy grandes que se ven en Europa. Uno, el acceso a la financiación es muy diferente en precio en unos países y en otros, incluso en unas regiones en otras, en unos sectores y en otros. Tenemos que conseguir que haya un mercado de capitales mucho más armonizado. Y segundo, tenemos que dar señales a los operadores económicos que sean más fáciles de interpretar. Y se ha hablado ahora de 17 comunidades autónomas estableciendo modelos que son probablemente incrementalmente mejores en esto o en lo otro, pero que crean una gran confusión. La armonización de las normas va a ser muy importante en estos próximos años. El segundo pilar que yo veo es este enfoque en implementar esta nueva política de diseño de producto, lo que se llama el reglamento de ecodiseño de productos sostenibles. Este reglamento tiene ahora un programa de trabajo para establecer las normas reales específicas, y los neumáticos son uno de los primeros productos que van a ser priorizados. Y lo tercero que veo es que vamos a movernos de objetivos a los países, de obtener un reciclado X de los residuos municipales, a objetivos más sectoriales, más aplicados al contexto concreto de cada sector. En definitiva, siempre estamos hablando de que hay que hacer cosas nuevas que son más sostenibles y dejar de hacer cosas que no son sostenibles. Y normalmente la gente en la Comisión, la gente en el Parlamento, en el Consejo, en las administraciones de los países creen que lo difícil es esta línea verde, el hacer esas cosas nuevas. La realidad es que ideas en la sociedad, creatividad hay mucha. El problema es que no hay espacio en el mercado para esas nuevas ideas si aquellos que están manejando una mayor cuota de mercado se oponen o intervienen en dejar ese espacio a esas nuevas ideas. Por lo que estoy escuchando, puede que sea el caso del recauchutado, que hay algunos actores que tienen un interés en que a lo mejor esta opción no sea una opción ganadora. Y ahí es donde las organizaciones públicas tienen esa tarea de manejar los conflictos que hay entre aquellos que van hacia arriba en la línea verde y aquellos que van hacia abajo en la línea roja, para acelerar ese cambio hacia los objetivos que tenemos, ¿no? Y hacer que esos objetivos que he planteado, de que sobre todo la economía circular es sobre el tiempo en el que los materiales están con nosotros con un valor alto, sean opciones ganadoras, porque al final lo que tiene que haber es un caso de negocio que genere esa prosperidad. No queremos volver a ese momento donde mi abuela tenía una vida muy sostenible, pero a la vez una vida mucho peor. Queremos mantener un nivel de vida muy alto, pero queremos hacerlo sin que sea a costa de estresar a los sistemas planetarios, ¿no? Eso es un poco lo que quería
traeros como un contexto general y sé que ahora mi colega de la Comisión Europea va a volver a aterrizar en la tierra con cosas concretas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel, por esta aproximación desde la gobernanza ambiental. Vamos a darle ahora la palabra a Paolo Tosarati, de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea. Okay. Bueno, buenos días a todos. Voy a intentar de hablar en español. Mi español es terrible. Espero ser comprensible. De lo contrario, voy a cambiare al inglés. Bueno, me ocupo, trabajo a la Dirección General de la Energía de la Comisión Europea y me ocupo de labeling, etiquetatura energética de los productos, todos los productos, lavadores, bombillas, etcétera, incluidos los neumáticos. En este slide voy a explicar cómo funciona la etiquetatura, cuál es el mecanismo psicológico y el efecto de la etiquetatura. Ahí tenemos una situación hipotética sin reglamento. Todos los productos pueden ser introducidos en el mercado europeo sin reglas. El resultado es que tenemos diferentes niveles de calidad, de eficiencia de los productos. Si introducimos requisitos mínimos con regulaciones, en el caso de los neumáticos, homologación, type approval, ecodesign y SPR. El efecto es esto, donc hay un mínimo que tenemos. El resultado es que todos los productos, los peores productos, desaparecen del mercado. Otro resultado es que la performance, la calidad media de los productos sul mercado va a montar un poco. Por la mayoría de los productos tenemos solamente requisitos mínimos. Pues si vamos a introducir el labeling, el resultado es que los consumidores han un interés en comprar solo productos que son más performantes, que por un precio comparable tienen la mayor eficiencia. En el otro lado, por los productores hay un efecto competitivo. Entonces, los nuevos modelos que lanzan al mercado tienen un rendimiento cada vez mejor. Y esto en el tiempo lleva a aumentar considerablemente la competitividad y la calidad de los productos. Bueno, como bien sabes, hay una etiqueta por los neumáticos, una etiqueta que ha muy influencia en otros países, Tailandia, China, muchos otros. Y
estos países han copiado nuestra legislación. Desafortunadamente, para los neumáticos recauchutados no hay una etiqueta y esto es la razón que veremos más. La razón de esto la veremos ahora. Entonces, voilà. Bueno, sin embargo, el reglamento de etiquetado de los neumáticos tiene un artículo y el reglamento establece que la Comisión trabaje en el etiquetado también para los neumáticos recauchutados, si existe un test, un estándar que permita de medir la calidad del rendimiento. Y no tenemos esto método, medir, pero BPAVER en esta diapositiva hay la propuesta de BPAVER para medir el rendimiento de los neumáticos y pienso que todos conocen esta propuesta, pero en síntesis, para la resistencia al ruido, para la adherencia al mollado y para el ruido no hay problemas porque podemos utilizar el mismo test que por los neumáticos nuevos. Para la resistencia al rodamiento es mucho más complejo porque tanto la carcasa de origen que la primera vida del pneumático y la nueva banda de caucho y también el método caliente o frío influyen sul resultado final para la resistencia al rodamiento. Entonces es complicado. Bueno, trabajamos sobre esto. Esto son las fases del proceso que llevará, esperemos, a un reglamento. En este momento estamos en la fase 3, en rojo, y se prevé que la próxima fase sea a finales de este año. Las siguientes serán más rápidas y esperamos tener un texto adoptado el año próximo, en 2026. Entonces, bueno, mi colega Felice trabaja sobre esto. Puede ser que quieres decir algo. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Felice Alfieri. Yo soy un consultor de la empresa Vigam Mogue, una consultora que está soportando la Comisión Europea en esta fase del proyecto, que es el análisis de los impactos de la regulamentación. Y nada, lo que quería explicar un poco de qué estamos haciendo. Estamos evaluando diferentes opciones para desarrollar criterios de información. Esto no es solo la etiqueta por sí, pero es también lo que se refiere a la información CNPREL en el database público de la Unión Europea. Lo que tendremos que hacer es evaluar
cuáles son las diferentes opciones de requisitos de información y evaluar el posible impacto de estas opciones en términos de emisiones de CO2, en términos de energía, en términos de impactos económicos de las medidas. Y para hacer esto estamos desarrollando algunos instrumentos, algunos modelos y vamos a producir un informe para la Comisión Europea y esto va a ser la base del próximo del proceso de regulamentación. Muchas gracias. Gracias, Felice. Bueno, esta es la conclusión de mi presentación. Entonces hay una buena y reciente noticia, porque la semana pasada la Comisión ha presentado una propuesta para eximir los neumáticos usados y las carcasas a recauchutar del reglamento contra la deforestación. Como creo que todos saben, el reglamento EUDR requiere que se declare el origen de algunas sustancias de la producción de los productos, como por ejemplo el caucho. Pues con este reglamento se aclarará que la declaración es necesaria únicamente para la nueva banda de rodadura y no para la carcasa. Esta es una buena noticia, creo. Hay una otra noticia. Si hablamos de la taxonomía, hemos una discusión con los colegas de la comisión y hemos descubierto que hay un malentendido, dice algo como esto, malentendido sobre la interpretación de la taxonomía, porque los neumáticos recauchutados I will continue in English, sorry. There was a misunderstanding in the interpretation of the taxonomy, because the sentence says only tires in the two highest populated classes are eligible, except retreaded tires. This except retreaded tires has been misunderstood, because retreaded tires could be eligible, but the except is just because they have no labeling. And apparently in some of the translations, such as in Germany, this is really very confusing. And the result has been that some authorities have totally excluded retreaded tires, but without a reason. This was not the purpose of a taxonomy, on the opposite. So we are now analyzing what to do to correct this with a possible amendment or any other tool, but we've just discovered this misunderstanding. Thank you for your attention. Gracias, Paolo. Y ahora vamos a escuchar a Timoteo de la Fuente desde el Ministerio de Industria y Turismo. Bueno, pues buenos días a todos y gracias por la invitación. Intentaré ser breve. Antes que todo, decir que el Ministerio de Industria siempre será abogado defensor del sector, y que siempre nos tendréis. Luego seguro que el subdirector confirmará mis palabras, pero que siempre tendréis al Ministerio
industria a vuestro favor. Lo que os voy a hablar es algo que se ha mencionado por un par de ponentes anteriormente, está entre lo concreto y lo general, y es un reglamento que se acaba de aprobar, bueno, se acaba de aprobar hace un año, ya está en vigor, aunque su aplicación todavía requerirá un poquito de tiempo. Es el reglamento de ecodiseño. Y mi interés más que nada de este reglamento es mostraros cómo los neumáticos, hablo de los neumáticos en general, forman parte de la fotografía de economía circular que la Comisión Europea, las instituciones europeas y los Estados miembros tenemos. Y esto es parte de un documento, del plan de trabajo que también se ha mencionado para los próximos años, donde se indica la importancia del sector de neumáticos, la importancia económica y cómo se quiere reglamentar sobre este sector, digamos, para incardinarlo perfectamente en economía circular. Hablo de neumáticos y no he querido decir el apellido. Cuando digo neumáticos, digo tanto neumáticos nuevos, por así decirlo, como neumáticos recauchutados. Y mi conclusión, porque mi percepción ha sido de un cierto alarmismo en la convocatoria de esta jornada, el sector se va a extinguir, el sector está en claro peligro. Bueno, el sector, como otros sectores, pues tiene sus retos y tiene sus dificultades. Yo estoy convencido de que en base a la política de economía circular, que nos es absolutamente necesaria a los europeos, el neumático nuevo tiene que dialogar y cooperar mucho con el neumático recauchutado, y el neumático recauchutado tiene que dialogar y cooperar mucho con el fabricante de neumático nuevo. Esta es mi visión después de ciertos años que conozco un poco el sector. Para demostraros eso, sin duda, y esto lo tienen en cuenta, se ha tenido en cuenta por las instituciones, el pasaporte digital. El pasaporte digital pone en evidencia cómo los dos sectores tienen que cooperar. Ahora ya el neumático, bajo este reglamento, bajo economía circular, el neumático es un producto único y es un producto que puede venir fabricado nuevo o que puede haber sido puesto en mercado, bueno, a través de muchas operaciones sobre algo usado sobre el que se quiere alargar la vida o mejorar o reutilizar los materiales que han sido previamente utilizados. No voy a extenderme mucho, esto da para muchas horas, pero esa transparencia viene a demostrar, y sobre todo ese pequeño cuadrito a la derecha del todo donde ahí se pone, no sé si recicladores o un término parecido, como esos agentes, o sea, el sector tiene que intervenir en el pasaporte digital y en lo que vaya a entrar en mercado. Deciros que este reglamento es la extensión del ecodiseño, que se va a dirigir no solamente a productos de energía, pero que sobre todo va a tener nuevos requisitos sobre aspectos que aquí se han mencionado varias veces. Y me refiero a que los neumáticos nuevos tienen que ser neumáticos pensados en la posibilidad de refabricarse. El caso que tenéis más a la derecha, remanufacturing, que tienen que ser pensados para que sean durables, que tienen que ser diseñados para que no se generen excesivos residuos. Por eso digo que los dos sectores tienen que ver uno con otro, que al final o se salvan ambos o se hunden ambos. Y tendremos neumático chino ocupando el 90% del mercado. Bueno, no voy a entrar muy en detalle, pero ya los estudios que se están elaborando por el JRC, que también aquí se han mencionado, ya mencionan y tienen en cuenta del orden de 40 tipos de requisitos, tanto de funcionalidad como de información, a aplicar a los neumáticos. De hecho, en esos he puesto estas transparencias únicamente por si alguien quiere ver algún ejemplo de qué tipo de requisitos existirán en el futuro, impactarán
vuelvo a decirlo, en ambos sectores, y sin pararme mucho, pues, ¿qué deciros? Aspectos de funcionalidad como es si queréis, el último que hay en la posibilidad de actualizar el neumático, de refabricarlo. Hay varios términos. Cuando hablamos de reciclado se habla con poca propiedad, el reglamento es más preciso, hay que distinguir entre refabricación, reparación, reutilización, todos son términos muy específicos y hay que manejarlos bien, pero en cualquier caso en las columnas de la derecha se observa cómo la reglamentación sobre esos aspectos no existe y va a existir. Y yo creo que va a existir, y como todo, va a existir y va a ser a favor de algunos y en contra de otros. A favor de los que se preparen primero, esto como siempre, y en contra de los que vayan tarde. Entonces, mi consejo, estar atento a todo esto, estar atento al tema del pasaporte digital, porque dentro de, no mañana, pero relativamente poco tiempo, todo esto puede ser útil o puede ser un peligro, según cómo se haya manejado. Ahí tenéis, ya me lo imaginaba, ahí tenéis más ejemplos de los tipos de requisitos de información, que no me voy a parar mucho en ello, pero la huella de carbono, pues el sector tiene que empezar a saber analizar qué huella de carbono tiene su neumático recauchutado, con la información previa del neumático utilizado previamente. Deciros que, y para si os puede consolar un poco, es que el nuevo reglamento de ecodiseño tiene también ciertos artículos dedicados a las compras públicas y en cierta manera a facilitar que en las compras públicas se tengan en cuenta los principios de economía circular, y esto es para todas esta directiva de compras públicas es para todas las administraciones de toda Europa. Y creo que cumplir con el reglamento va a ser un argumento muy bueno para esas promesas que no se vienen cumpliendo, hacer que se cumplan. Hay un aspecto sobre productos de consumo no vendidos, la prohibición de que eso se destruya, de nuevo es filosofía de economía circular, y algo muy importante, lo hablaba con el representante de la Comisión, algo muy importante que es la inspección de mercado. Tenemos una floja inspección de mercado en Europa. Este reglamento, intenta reforzar un poco la inspección de mercado en este campo, pero hace falta más. Y eso sí depende de las autoridades de los Estados miembros, de las autoridades regionales, y ahí tenemos mucho trabajo por hacer. Calendarios, el reglamento se aprobó en junio del 2024, es un reglamento marco, todavía no aplica a productos específicos, que ya tenemos aprobado el plan de trabajo, y esa primera transparencia que os ponía yo sobre los neumáticos es parte de ese plan de trabajo que ya tiene adoptada la Comisión, y donde una de las primeras prioridades es reglamentar sobre los neumáticos. Y vuelvo a repetir, los neumáticos, desde el punto de vista de economía circular, son tanto neumáticos nuevos como neumáticos recauchutados. Criterios para la priorización, no voy a entrar mucho en ello, que me queda muy poco tiempo. Volveros a decir, veis ahí Tires como producto prioritario a reglamentar. Este reglamento, que no lo he dicho, una de las cosas principales en las que se focaliza es la reducción de generación de residuos, que es vuestro negocio, a fin de cuentas, o participáis en ese negocio. Y el otro, muy importante, es que por fin nos damos cuenta de que Europa necesita una autonomía industrial. Y Europa, hasta ahora, está dependiendo en materias primas, en componentes, en muchas cosas, estamos dependiendo de otros, hasta para defendernos. Pues el neumático recauchutado es una forma de tener autonomía industrial, con lo que argumento también para vosotros. Deciros que estas medidas llevan un proceso de consulta, de análisis, donde participan instituciones como la que anteriormente he hablado, y que el reglamento del neumáticos pues la prevemos sobre el 2027. O sea que tenemos 2 años para ir pensando, para ir preparándose y para,
intentar que este reglamento no sea una amenaza, sino que sea una oportunidad. Y muchas gracias. Pues muchas gracias, Timoteo. Y vamos a cerrar este bloque de intervenciones con Salvador Pérez, director comercial internacional del Grupo Soledad. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de compartir nuestra visión en esta jornada tan necesaria. Hablar hoy del recauchutado no es hablar del pasado, es hablar de un futuro industrial que queremos construir, de sostenibilidad real y de responsabilidad compartida. Desde mi posición como director comercial industrial internacional del Grupo Soledad y desde nuestra experiencia en diferentes mercados, quiero aportar la visión de quienes estamos al frente de la producción, de la distribución y el día a día con los clientes. El recauchutado es parte del ciclo de vida del neumático. Uno de los grandes errores actuales que seguimos viendo es que seguimos viendo el recauchutado como un producto aparte, cuando en realidad es una fase natural del ciclo de vida del neumático. Un neumático no termina su utilidad cuando se desgasta. La carcasa que contiene no termina su utilidad cuando se desgasta. Sigue siendo válida y segura, y fue diseñada precisamente para ser recauchutada. Extender su vida útil no es un remiendo, es una estrategia industrial inteligente que permite, entre otras cosas, ahorrar materias primas, reducir emisiones de CO2, minimizar residuos y generar empleo técnico cualificado. Además, hay un dato que desmonta cualquier prejuicio sobre la seguridad del recauchutado. El neumático recauchutado tiene el mismo nivel de seguridad que uno nuevo. Ambos están homologados con la misma norma europea, la E9. Otro dato es que el 95% de las principales aerolíneas del mundo utilizan neumáticos recauchutados en los trenes de aterrizaje de sus aviones, donde la exigencia es máxima. Y además se renueva la banda de rodadura hasta 7 u 8 veces. El recauchutado no es un parche, es una continuación planificada y eficiente de un producto que ya ha pasado por un proceso complejo de fabricación. Recauchutar es cerrar el círculo y esa visión debe de reflejarse en las políticas públicas, estrategias empresariales y percepciones sociales. ¿Qué nos frena hoy como sector? En nuestra experiencia, los frenos no son técnicos, son estructurales. Existe una falta de visión estratégica. El recauchutado no se está integrando en los planes de movilidad sostenible, en las políticas industriales ni en las estrategias de economía circular. Y sin ese respaldo, nuestro sector pierde escala, competitividad y visibilidad. La competencia desleal. Nos enfrentamos a neumáticos importados a muy bajo coste, sin ningún tipo de control ambiental ni técnico. Esto distorsiona el mercado y penaliza a quienes apostamos por la producción responsable en Europa. El desconocimiento generalizado sobre el recauchutado. La percepción del recauchutado hoy sigue anclada en el pasado. Inseguridad, baja calidad o neumáticos de segundo nivel. Y eso solo se combate con información clara, campañas de concienciación y compromiso institucional. ¿Qué hacemos desde la industria? ¿Qué hacemos desde empresas como nosotros, como el Grupo Soledad? Estamos trabajando activamente por romper esta inercia. Apostamos por la tecnología e innovación, con nuevos moldes, con procesos más eficientes y con la automatización de las líneas. Trabajamos en la educación del cliente. Formamos, explicamos, mostramos y generamos confianza con hechos. Buscando alianzas estratégicas. Colaboramos con flotas públicas, operadores logísticos y talleres. Y con un claro compromiso ambiental. Medimos la huella de carbono, certificamos los procesos y aplicamos mejoras continuas. Nuestro enfoque es claro. El recauchutado debe de formar parte central de cualquier estrategia de movilidad sostenible. ¿Qué pedimos a las administraciones? Pedimos algo muy concreto, muy simple, que el recauchutado se reconozca, se defienda y se utilice. ¿Esto qué implica? Priorizarlo en la contratación pública de las flotas institucionales. Establecer incentivos fiscales y financieros que lo hagan más competitivo. Que se regulen las importaciones para asegurar
la igualdad de condiciones ambientales y técnicas, y que se incluya de forma explícita en las políticas de economía circular, la reindustrialización y la transición ecológica. A modo de conclusión, el recauchutado no es el problema, es parte de la solución. Estamos en un momento decisivo. La sostenibilidad ya no es una opción, es una obligación. Y el recauchutado es una solución inmediata, eficaz y probada. Nosotros, la industria está preparada. Tenemos la tecnología, la experiencia, la capacidad y la voluntad. Solo falta que las decisiones públicas acompañen y que pasemos de las palabras a los hechos. Porque hoy en día no basta con reciclar, hay que consumir lo reciclado. Y en eso el recauchutado tiene todo el sentido y sobre todo el futuro. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los 6. No sé si está abierto el micrófono. Gracias. Muchas gracias a las 6 intervenciones que hemos tenido esta mañana. Y vamos a pasar ahora a un diálogo abierto. Me gustaría que también intervinierais y os contestarais entre vosotros. Y bueno, retomando un poco las palabras con las que ha terminado Salvador, esas peticiones que le hacías a la Administración, me gustaría comenzar con Timoteo y con Paolo, que representáis aquí a las instituciones, y que nos contéis qué pasos concretos se puede hacer para que el recauchutado tenga la presencia que se merece, tenga presencia en las contrataciones públicas y no solo sea una recomendación voluntaria en los contratos. Bueno, es una pregunta muy difícil, porque en las administraciones públicas pues somos... Yo soy representante del Ministerio de Industria y, por supuesto, indirectamente de todas las administraciones públicas que queráis, pero lo que se puede hacer, yo puedo contar lo que podemos hacer nosotros y lo que yo conozco que se puede hacer. Primero, evidentemente, el Ministerio de Industria, como he dicho, abogado defensor de toda la industria y de industria con pyme, como son las que están hoy aquí, sin duda... defenderos y transmitir todas estas inquietudes las podemos transmitir. Otra cosa es que nos escuchen los departamentos ministeriales que actúan en los diferentes ámbitos que habéis dicho. Tenemos diálogo y un diálogo fluido con el Ministerio de Hacienda y podemos transmitir vuestro interés sobre el tema de exenciones fiscales. Podemos poner todo el ardor que queráis, pero yo no estaría seguro de la respuesta que tendríamos. Lo quiero dejar bien claro antes de seguir, porque claro, hay tantas necesidades de gasto público en tantas cosas que perdonarle a alguno los impuestos, pues bueno, pues lo dejo ahí. Tenemos también una buena relación con el Ministerio de Hacienda para el tema de compras públicas y este reglamento nos puede servir y nos ha servido de contacto y no dudéis que transmitiremos precisamente esto, que ahora con la existencia del reglamento con más sentido tiene que en las compras públicas se privilegie o se priorice el neumático recauchutado. Eso no lo dudéis. En tercer lugar, os podemos ofrecer toda la ayuda posible en un instrumento que yo creo que es muy importante para este sector, que es el PERTE de economía circular. Si el PERTE de economía circular no os ha tenido en cuenta, pues no sé si es porque no os conoce, o porque no os quiere conocer, o porque no os habéis dado a conocer. Bueno, os ofrezco también la posibilidad de ayudaros para que os conozcan, porque es un instrumento muy potente, es un instrumento de subvenciones, ya lo digo aquí, pero al que el gobierno le ha dado muchísima importancia, donde hay unos fondos europeos extraordinarios, que por cierto no se ejecutan en su totalidad, pues ahí tenéis otra vía digamos, de otra puerta a la que llamar, que creo que es importante. Tenéis el Ministerio de Industria, donde tenemos también nuestras posibilidades de financiación de proyectos
y tenemos nuestras posibilidades de ayuda en todo lo que es la digitalización, así como el Ministerio de Transición Digital o Economía Digital, o bueno, ya no me acuerdo porque tenemos tantos ministerios que no me acuerdo del nombre. Pero quiero decir, como ayuda, no dudéis, y en fin, lo sabe el sector. No quiero ser pedante, pero este sector, cuando nació y cuando, digamos, surgió como algo ya más tangible, fue con el apoyo del Ministerio de Industria. Salvador, los mayores puede que se acuerden de todo esto. Y fue gracias precisamente a poner orden en múltiples actividades gracias a la normativa. O sea, la normativa no siempre es peligrosa, sino que a veces también ayuda a que un sector se refuerce y sea visible y en fin, pueda coger cierta dimensión empresarial, lejos de ser un mini sector. Y bueno, no sé, que por supuesto siempre nos tendréis para que todo aquello que tenga que ver con la reglamentación europea. Estoy saludando a la persona que debería estar respondiendo y que espero que luego responda con más solidez que la que yo hago, que es el subdirector. Pero bueno, en cualquier caso termino aquí por no monopolizar el debate. Tenéis 4 o 5 áreas en las que, por supuesto, contar con nosotros y encantados de seguir el diálogo que hasta siempre hemos tenido con el sector. I will speak in English to be more agile. So with the legislation, we have many tools available. In DG Energy, we have one of these tools to be used, that is the energy labeling. But notwithstanding this, I'm personally collaborating with our colleagues that are working with different tools. The common idea is that retreading is the way to go. Reusing, recycling is in all our strategies. So no doubt on our full support on the industry as a whole. But there are some challenges from many sides. So one key aspect is cost. For the majority of users, especially private users, final consumers, the cost is crucial. On top of the cost, trust is crucial. So a retreaded tire has to have a comparable cost to a new tire, or possibly a lower cost, but has to be trusted. And in our opinion, labeling could improve this trust, but okay, we have to be careful in the way we label retreaded tires. So we cannot label any tire without any rule. We have to set some specific limits, some requisites in order to guarantee that the quality of a retreaded tire is equal, comparable, or even superior to a cheap imported budget tire. We have some. We would have some possibilities at hand, but they are not working for everybody. So, for example, in the past, retreading was mostly small, medium enterprises. And nowadays, in the last few years, also premium manufacturers started working on the retreading sector. And now I think what is coming out is that they have the vast majority of the market in terms of retreaded tires that are produced. So a solution that would be straightforward would only work with these big companies. But what we wish to do is to protect also SMEs, and this includes some challenges, and
we are fine-tuning the proposal we have to present in order really to protect the possibility for these enterprise, small, medium enterprises to survive and to get new force. Gracias. Quería comentaros, bueno, si queréis hacer algún comentario, querido Javier, a las intervenciones que hemos escuchado y preguntaros concretamente qué es lo que está frenando el uso del neumático recauchutado. Si es una cuestión cultural, si es una cuestión de precio, de falta de confianza, ¿qué es lo que pasa en el mercado para que no tenga esa penetración? Okay, I'll go first. Well, I would say the situation is quite complex, especially in the latest years, because on the market we observe there are a small percentage of fleets that never use retreads and say they will never use them. We have a small percentage retreads that have always been using retreads and say that we'll always use retreads. And in the middle, we have a big field to defend. And I'm talking mostly of private fleets that they are used. They are using retreads. They know them. They have been used them in the past. But lately, in the latest few years, also in the biggest and the richest markets, we see some fleets that give up using retreads. Because they want to save 10 euros per tire, and so they switch on a low-cost import. And of course, there's also a big picture to be seen here. We have an economical crisis affecting also the fleets sector, the haulage transportation sector. What we need now is to help private fleets to make the right purchase. This is the key point in this very moment from our point of view, and this is why we need some public levers to help and to guide them toward the more sustainable and toward the more durable product as possible. Estoy completamente de acuerdo con Guido. La falta de consumo que tenemos ahora mismo de neumáticos recauchutados es principalmente económica. Y económica desde una vista cortoplacista. Está demostrado, y se pueden hacer todas las estadísticas que queramos, que el consumo del neumático recauchutado a la larga es más económico que la compra de un neumático de peor calidad de origen asiático. Pero inicialmente, de forma cortoplacista, es más económico un neumático asiático que un neumático recauchutado. Y quería hacer esta intervención para aprovechar una aclaración. Yo represento a TNU. TNU es un scrap, un sistema colectivo. Hay en países como Italia, en Francia, en toda Europa. Y se me ha consultado en muchas ocasiones el por qué, siendo nosotros una empresa que representa a fabricantes de neumático nuevo, y en muchos casos de neumático nuevo asiático, ¿por qué hacemos una defensa tan vehemente del neumático recauchutado? Y el motivo es porque es una necesidad legal, se nos exige. Nosotros, como máximos responsables de la gestión de este residuo, responsabilidad que estamos asumiendo en nombre de los productores, según nuestra normativa, según esa obligación de cumplimiento de esa normativa, se nos exige que al menos el 15% de todos los neumáticos que retiramos del mercado los destinemos a la reutilización. Reutilización entendida como segundo uso o recauchutado. Y ese porcentaje de cumplimiento es obligatorio. Es decir, los productores a los que representamos, si TNU como sistema colectivo no es capaz de llegar a ese porcentaje del 15%, podría ser sancionado. Es curioso. Y sin embargo, el mismo legislador que me está obligando al cumplimiento de un porcentaje no hace absolutamente nada para que pueda obtenerlo.
Y quiero aprovechar para recordar que TNU, como sistema colectivo, ni es creador de demandas ni generador de mercados. Nos adaptamos. Y no puedo pedirle a los recauchutadores que trabajan o que colaboran con el sistema que sigan recauchutando si ese recauchutado no tiene una venta o un mercado. Y esto lo hago extensivo al resto de las acciones que tenemos que desarrollar, como por ejemplo la valorización material del grano del caucho. Me imagino que conocerán que hay una normativa europea, una directiva, que prohíbe ya el uso de grano de caucho en campo de hierba artificial. Actualmente el 50% del todo el grano que fabricamos a través de nuestras empresas gestoras se destina al campo de hierba artificial. Y nuestro legislador no solamente me exige un 50% de valorización material, sino que me lo eleva hasta el 65% para dentro de 10 años. Quiero que alguien me explique cómo se hace. No podemos ponerle palos a la rueda y al mismo tiempo exigirnos un objetivo de cumplimiento imposible. Entonces, tenemos que buscar el modo a las administraciones, que creo que es quien tiene el timón, quien tiene la capacidad de intervenir en esos mercados y generar esas demandas, quien haga algo para que podamos obtener ese cumplimiento de esos objetivos que nos exigen. Eso es lo que quería decir, nada más. Daniel, no sé si quieres hacer algún comentario. Bueno, lo que podría decir es que creo que los agentes económicos muchas veces vienen con esta narrativa de que la normativa es muy complicada, muy difícil. Yo creo que hay que abrazarla muchas veces. Los mercados secundarios de materiales reciclados, suelen tener el mismo tipo de enfermedades cuando no funcionan. Hay, de hecho, muy pocos mercados que funcionan a escala. Uno de los problemas es el hecho de que suelen ser pequeños y fragmentados. Esto es algo que la administración puede hacer algo por ayudar. La demanda suele ser baja. Eso es algo en lo que la administración también puede intervenir. Y luego está el tema de la confianza, lo que hablaba el compañero de la Comisión Europea. Esto también es algo muy frecuente y es algo donde la administración tiene un rol, pero también los agentes económicos lo tienen, ¿no? En este sentido, yo entiendo que hay veces que parecen contradictorias las normas. Lo que acabas de comentar tú es en apariencia contradictorio, pero la realidad es que la forma de reciclado de los neumáticos es una forma que tiende a bajar mucho el nivel de calidad de la segunda aplicación del material, y es algo que no nos podemos permitir. Por un lado, hay una opción fácil, que es la reutilización, el recauchutado, que hemos hablado de ello. Esto claramente ofrece una serie de ventajas a nivel de ciclo de vida, pero siempre va a haber un material remanente que vamos a tener que darle otro uso. Ahí la innovación y la inversión y los cambios tecnológicos van a tener que jugar un papel, y esto es algo que la administración no puede hacer por los sectores económicos. Tiene que hacerse con la creatividad, con las inversiones, con la investigación, etcétera. No creo que sea bueno para nadie, ni para los agentes económicos, ni desde luego para la sociedad, intentar agarrarse a opciones que a lo mejor han funcionado ahora, pero no son opciones que ofrecen esa sociedad de alta calidad del producto que queremos luchar con las normativas que ahora se están empezando a aplicar, como el reglamento de ecodiseño de productos, ¿no? Entonces, probablemente haber utilizado el caucho en los campos de fútbol es algo que ha tenido su justificación, pero queremos más, tenemos una ambición por hacer algo diferente con ese material, que nos dé más valor a la sociedad y también que evite algunos de estos efectos secundarios que ese uso tiene y que la ciencia también ha probado y que hay que manejar como sociedad, ¿no? Timoteo y Guido, no sé si pueden hacer algún comentario en este sentido a las peticiones que decía Javier, y sí me gustaría que nos comentaran si está en la agenda del Gobierno o de la Comisión Europea establecer unos incentivos fiscales, ¿no?, que antes comentaba Salvador, que pueden ayudar al sector. Bueno, sobre lo que puede hacer la Comisión Europea le dejo a Guido que responda, y sobre perdonar,
Y sobre el tema de los incentivos fiscales, de nuevo, me remito a lo que he dicho antes, pero voy a ser un poco atrevido. José Manuel, tenéis aquí a alguien que manda más que yo, ¿por qué no le preguntáis a él que sabe mucho más? Yo le cedo la palabra si él quiere intervenir o que os diga algo cuando haga el cierre de la jornada. Well, the area of fiscality is one of the many areas where member states do not delegate any power to the Commission. So it's very common to ask to the Commission to do things for which it is not entitled to act because member states do not provide the necessary powers to act. So from the Commission point of view, we can propose only propose incentives of various kind, but it's up to the member states to implement these proposals, the recommendation, these directives. And similarly to this, there are other fields where some delegation to Brussels would be far more effective. We were discussing before the meeting with our friend about subsidiarity. There are many areas where the subsidiarity is not exploited, and acting at European level would be far more effective at the national level. This is coming out as one of the many examples where this could be done. Muy bien. Salvador, quería que nos comentaras si el neumático recauchutado tiene las prestaciones similares a las del nuevo. Tecnológicamente ya está desarrollado con toda su potencialidad. ¿Cómo está la I+D en el sector? ¿Cómo lo veis de aquí a unos años? Bien, muchas gracias por la pregunta. Pues lógicamente sí, nosotros siempre vamos un paso detrás que la tecnología del neumático nuevo, pero está avanzando. Me gustaría destacar tres partes. Hay una investigación y desarrollo muy potente, se está trabajando en nuevos moldes, se está trabajando en la disipación del calor, que es uno de los males endémicos que tiene el neumático. Ser pedante, pero este sector, cuando nació y cuando, digamos, surgió como algo ya más tangible, fue con el apoyo del Ministerio de Industria. Salvador, los mayores puede que se acuerden de todo esto. Y fue gracias precisamente a poner orden en múltiples actividades gracias a la normativa. La normativa no siempre es peligrosa, sino que a veces también ayuda a que un sector se refuerce y sea visible y en fin, pueda coger cierta dimensión empresarial, lejos de ser un mini sector. Y bueno, no sé, que por supuesto siempre nos tendréis para que todo aquello que tenga que ver con la reglamentación europea. Estoy saludando a la persona que debería estar respondiendo y que espero que luego responda con más solidez que la que yo hago, que es el subdirector. Pero bueno, en cualquier caso termino aquí por no monopolizar el debate. Tenéis 4 o 5 áreas en las que, por supuesto, contar con nosotros y encantados de seguir el diálogo que hasta siempre hemos tenido con el sector. I will speak in English to be more agile. So with the legislation, we have many tools available. In DG Energy, we have one of these tools to be used, that is the energy labeling. But notwithstanding this, I'm personally collaborating with our colleagues that are working with different tools. The common idea is that retreading is the way to go. Reusing, recycling is in all our strategies. So no doubt on our full support on the industry as a whole. But there are some challenges from many sides. So one key aspect is cost. For the majority of users, especially private users, final consumers, the cost is crucial.
On top of a cost, trust is crucial. So a retreaded tire has to have a comparable cost to a new tire or possibly a lower cost, but has to be trusted. And in our opinion, labeling could improve this trust, but okay, we have to be careful in the way we label retreaded tires. So we cannot label any tire without any rule. We have to set some specific limits, some requisites in order to guarantee that the quality of a retreaded tire is equal, comparable, or even superior to a cheap imported budget tire. We have some. We would have some possibilities at hand, but they are not working for everybody. So, for example, in the past, retreading was mostly small, medium enterprises. And nowadays, in the last few years, also premium manufacturers started working on the retreading sector. And now I think what is coming out is that they have the vast majority of the market in terms of retreaded tires that are produced. So a solution that would be straightforward would only work with these bigger companies. But what we wish to do is to protect also SMEs, and this includes some challenges, and we are fine-tuning the proposal we have to present in order really to protect the possibility for these small, medium enterprises to survive and to get new force. Gracias. Quería comentaros, bueno, si queréis hacer algún comentario, querido Javier, a las intervenciones que hemos escuchado y preguntaros concretamente qué es lo que está frenando el uso del neumático recauchutado. Si es una cuestión cultural, si es una cuestión de precio, de falta de confianza, qué es lo que pasa en el mercado para que no tenga esa penetración. Okay, I'll go first. Well, I would say the situation is quite complex, especially in the latest years, because on the market we observe there are a small percentage of fleets that never use retreads and say they will never use them. We have a small percentage retreads that have always been using retreads and say that we'll always use retreads. And in the middle, we have a big field to defend. And I'm talking mostly over private fleets that they are used. They are using retreads. They know them. They have been used them in the past. But lately, in the latest few years, also in the biggest and the richest markets, we see some fleets that give up using retreads. Because they want to save 10 euros per tire, and so they switch on a low-cost import. And of course, there's also a big picture to be seen here. We have an economical crisis affecting also the fleets sector, the haulage transportation sector. What we need now is to help private fleets to make the right purchase. This is the key point in this very moment from our point of view, and this is why we need some public levers to help and to guide them toward the more sustainable and toward the more durable product as possible. Perdón.
Estoy completamente de acuerdo con Guido. La falta de consumo que tenemos ahora mismo de neumáticos recauchutados es principalmente económica. Y económica desde una vista cortoplacista. Está demostrado, y se pueden hacer todas las estadísticas que queramos, que el consumo del neumático recauchutado a la larga es más económico que la compra de un neumático de peor calidad de origen asiático. Pero inicialmente, de forma cortoplacista, es más económico un neumático asiático que un neumático recauchutado. Y quería hacer esta intervención para aprovechar una aclaración. Yo represento a TNU. TNU es un scrap, un sistema colectivo. Hay en países como Italia, en Francia, en toda Europa. Y se me ha consultado en muchas ocasiones el por qué, siendo nosotros una empresa que representa a fabricantes de neumático nuevo, y en muchos casos de neumático nuevo asiático, ¿por qué hacemos una defensa tan vehemente del neumático recauchutado? Y el motivo es porque es una necesidad legal, se nos exige. Nosotros, como máximos responsables de la gestión de este residuo, responsabilidades que estamos asumiendo en nombre de los productores, según nuestra normativa, según esa obligación de cumplimiento de esa normativa, se nos exige que al menos el 15% de todos los neumáticos que retiramos del mercado los destinemos a la reutilización. Reutilización entendida como segundo uso o recauchutado. Y ese porcentaje de cumplimiento es obligatorio. Es decir, los productores a los que representamos, si TNU como sistema colectivo no es capaz de llegar a ese porcentaje del 15%, podría ser sancionado. Es curioso. Y sin embargo, el mismo legislador que me está obligando al cumplimiento de un porcentaje no hace absolutamente nada para que pueda obtenerlo. Y quiero aprovechar para recordar It is not so rich in terms of resources of any kind. We have some mines, but we have exploited all oil resources, gas as well. And we cannot do, and we will not do like our countries are doing. China has bought many of the resources in Africa. Russia has invaded Ukraine to get those metals and resources. The US are interested in getting Greenland to get those resources. Europe cannot go that way, and so the only way to go is to reuse, recycle what we get. And this is a general policy, not only for tires, but in every domain. I'm thinking now to batteries for electric cars. Of course, the first generation of batteries will involve imports of the resources from the countries that have them. But if we want to survive, we have to then recycle everything. And so the era of linear economy is over. We have to go circular. Sí. Ha ido derivando la pregunta hacia respuestas. El mercado del 2030 pues será muy parecido al del 2025, me imagino, eso está ya aquí, el 2040 un poco más. El mercado es un mercado global y yo creo que el mercado global demandará neumáticos recauchutados, o refabricados, o reutilizados, o según todos esos términos que he dicho antes, porque también los chinos remanufacturan neumáticos y harán neumáticos recauchutados. No hay caucho suficiente en el planeta, no hay petróleo suficiente en el planeta, luego la economía circular se va a imponer en el mercado global. A mí, como Ministerio de Industria, estoy más obligado a pensar qué es lo que pasará en el 2030-2040 con las empresas españolas del recauchutado. Creo que es en lo que debo de reflexionar y como consecuencia de que habrá siguiendo el hilo conductor de que creo que habrá un mercado para el recauchutado a nivel global por las
limitaciones que tenemos físicas en el planeta y que se han comentado aquí. Creo que las empresas del sector que seguirán viviendo y ganando dinero y sobreviviendo en el 2040 serán las que se adapten a estas prácticas, las que se digitalicen, las que innoven y las que vayan siempre un poco por delante. Las que necesiten subvenciones, exenciones fiscales o subvenciones durante mucho tiempo, no puntuales sino específicas, lo tendrán más difícil para sobrevivir. Sí. Bien, un poco la visión de la industria al 2030 o al 2040 es una visión en la que hay múltiples oportunidades. El problema es ver quiénes llegaremos a verlas y quiénes no, porque verdaderamente la situación del mercado, como antes hemos visto, pues es bastante complicada. Al final, y como decía un poco en la ponencia, si conseguimos que todas aquellas cosas que están en las leyes se lleven a cabo, la industria florecerá automáticamente. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de los certificados de eficiencia energética. Hoy por hoy el MITECO tiene una ficha para los neumáticos de camiones, autobuses y el resto de vehículos, pero no hay forma de medir cuál es la resistencia a la rodadura de los neumáticos que se cambian. Y ahora mismo tenemos bloqueado eso. Sin embargo, desde el punto de vista del recauchutado, si a un camión le calzamos 6 neumáticos renovados, estamos ahorrando 300 kilos de neumático fuera de uso que van al vertedero. Eso es fácilmente cuantificable y podríamos mañana poder certificar la eficiencia energética de ese uso. Solamente algo así, con una normativa, mañana pues haría que la demanda del neumático renovado aumentara. Nosotros estamos enfocados a la movilidad sostenible. Vamos hacia la neutralidad en carbono. Entonces, en cuanto podamos demostrar lo que ya sabemos y lo que la industria sabe, que mejoramos toda esa huella de carbono, pues lógicamente nos irá bastante mejor que ahora. Bueno, muchas gracias a los 6 ponentes por vuestras intervenciones y nos gustaría cerrar esta jornada con la intervención de José Manuel Prieto Barrios, que es de la Dirección General de Estrategia Industrial y de la PYME. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me toca un poco la clausura. Menos mal que he llegado tarde porque he llegado y he visto que las administraciones tenemos mucha culpa. Yo creo que el sector en España conoce bien que siempre, por lo menos desde la administración, desde el Ministerio de Industria, siempre estamos a vuestro lado. No siempre nos ponemos de acuerdo, pero siempre os escuchamos. Dejarme decir algunas cosas. Yo creo que poner en valor el neumático recauchutado, al menos desde el Ministerio de Industria, se ha hecho siempre. Seguimos aquí para lo que necesitéis como sector, dentro de los parámetros de calidad que lógicamente os vamos a pedir y que yo sé que cumplís. He escuchado algunos aspectos como los retos regulatorios, el ecodiseño, el etiquetado, la autonomía estratégica, los CAEs, que ha sido interesante. Yo respecto a lo último, a los CAEs, abierto a que me contéis cuál es la problemática, no lo conozco, y poder establecer contactos con los compañeros de MITECO, que seguro que son disponibles. Entonces, en cuanto a la Asociación Nacional, por favor, transmitiros cuáles son esas preocupaciones respecto a las medidas necesarias para tener en cuenta estas renovaciones en los CAEs, que no somos los que decidiremos, pero seguro que podemos haceros de altavoz, ¿vale? Repasando la jornada, me ha gustado mucho los puntos que ponía en la intervención de Salvador, que hablaba de educación, de concienciación, de innovación, de alianzas estratégicas con flotas y organismos públicos. Yo creo que esa es la parte que realmente es importante. Antes me lanzaba Timoteo el reto de los incentivos fiscales.
Lógicamente no soy es evidente que no soy la ministra de Hacienda, pero os doy mi opinión sincera. Yo no veo que los incentivos fiscales sean la solución. Malo si un sector necesita incentivos. Veo que es necesario apoyaros en la concienciación, que es necesario apoyaros en la defensa de los intereses en los aspectos regulatorios europeos, que me consta por lo que he escuchado que son sensibles, porque sin duda la autonomía estratégica, la escasez de recursos y todo esto os pone en primer plazo, pero francamente no veo los incentivos fiscales. Opinión personal, porque no soy el responsable último, pero no veo esa posibilidad. He escuchado también un poco las quejas del scrap. Yo estoy cercano a otros sectores de scrap. La reglamentación puede parecer contradictoria. Ya ha explicado Daniel muy bien que más que contradictoria es complementaria. Yo no comparto que sea contradictoria, comparto que es muy exigente y que os achuchamos llevándoos un poquito hasta la pared, pero yo no diría que es contradictoria, ¿vale? Y bueno, por acabar, yo creo que si hablamos de regulación, podéis contar con nosotros. Si hablamos de sensibilización, podéis contar con nosotros. Sin duda, las compras públicas se deben de considerar aspectos medioambientales. Supongo que mi compañero Timoteo, cuando ha hablado del ecodiseño, ha mencionado lo que refiere al respecto de las compras públicas. Una cosa es que las compras públicas no puedan ir a precio, que todos sabemos cómo es. Yo creo que ahí tenéis la necesidad todos de que hay que apoyar, que hay que ser sensible, que no vale que un neumático valga €1 menos, aunque sea nuevo, recauchutado, como sea, sino que hay que mirar la calidad. No quiero olvidarme de un tema que seguro que para vosotros es importante, que es la vigilancia del mercado, el ser capaz de que los productos que se ponen en el mercado, nacionales o europeos o extraeuropeos, cumplan los reglamentos que tienen que cumplir, y ahí desgraciadamente no somos los más eficientes en las organizaciones europeas ni en los estados. Vigilar el mercado es difícil. Escribir a las administraciones nos es mucho más fácil, pero después vigilar, y hoy en día que entras en plataformas diversas, te lo bajas y no hay ningún importador, sino que todo es muy online. Bueno, yo creo que ahí nos queda mucho por hacer. Y como os decía, y por acabar, a vuestra disposición, miro a Salvador porque nos conocemos hace muchos años, a vuestra disposición y a disposición de todo el sector para trabajar en los puntos que creemos que debemos ir de la mano, ¿vale? Y poco más, muchas gracias, y si no hay ninguna cosa, pues gracias, hasta luego. Pues nada, muchas gracias, José Manuel. Y para finalizar esta jornada, sí me gustaría destacar algunas de las ideas que hemos escuchado esta mañana, como por ejemplo la urgencia de un marco regulatorio más favorable al recauchutado, que transforme la sostenibilidad en una política efectiva. En segundo lugar, la importancia de aplicar criterios de economía circular en la contratación pública y la fiscalidad. En tercer lugar, la necesidad de innovación y de comunicación para poner en valor el recauchutado frente a consumidores y flotas. Y, por último, el compromiso de impulsar esa hoja de ruta común. Quería agradecerles sinceramente haber tenido esta disponibilidad y este diálogo, yo creo que tan interesante, ¿no? Y con tantas ideas que llevamos. Y también a todos ustedes por su implicación y su atención. Y bueno, yo creo que este foro ha demostrado que el recauchutado tiene futuro, pero si lo impulsamos todos juntos. Muchas gracias.